Mi padre renovó mi casa vendiendo mis muebles sin permiso para darle los regalos a su novia, pero todo cambió cuando ella publicó las fotos presumiendo mis propias cosas. Cuando pienso en lo que pasó, todavía me entra un coraje que me hace apretar los dientes. No soy una persona extremadamente apegada a las cosas materiales, pero todo tiene un límite, y lo que ocurrió con mi padre y su novia fue una mezcla tan absurda de abuso, descaro y estupidez que todavía me sorprende no haber terminado gritando en medio de la calle. Yo tenía esta vida relativamente tranquila en mi pequeña casa en Arizona, una casa modesta que pude comprar después de romperme la espalda trabajando más horas de las que debería. La fui amueblando poco a poco, comprando cosas cuando podía, nada de lujos extremos, pero sí cosas que me gustaban, cosas que elegí yo y que representaban pequeños logros personales, como la mesa sólida que compré después de recibir un aumento o el tocador antiguo que había pertenecido a mi abuela y que me llevé conmigo después de que ella falleció. Eran cosas que tenían un significado para mí y que no pensaba perder jamás. Mi papá, por otro lado, llevaba un año saliendo con una mujer llamada Melinda, a quien nunca logré verle algo auténtico. Siempre se manejaba con esa actitud de que el mundo le debía algo, de que todo lo que tocaba debía ser para su beneficio, como si fuera una reina sin corona. Apenas la conocí supe que tarde o temprano causaría un problema, pero jamás pensé que sería algo tan descarado. Mi papá, dentro de todo, es un tipo con buenas intenciones, pero tiene esta forma de ver la vida donde lo mío, según él, también es suyo, porque él me crió. Nunca entendió que yo ya soy un adulto y que mi casa no es una extensión de su vida ni de sus decisiones. Todo empezó cuando él me pidió prestada la casa durante un fin de semana porque un primo venía de visita. Yo tenía un viaje de trabajo y no vi ningún problema en dejarles el espacio. Confié en que, por lo menos, respetaría mis cosas. Me fui tranquilo, incluso dejé comida en el refrigerador para que no tuvieran que salir a comprar. Jamás imaginé lo que iba a encontrar cuando regresara. Volví el domingo por la noche, cansado, solo con ganas de ver televisión y dormirme temprano. Pero apenas abrí la puerta sentí una especie de vacío extraño, como cuando entras a un lugar que se ve igual pero se siente diferente. Caminé a la sala y fue ahí cuando noté que no estaba mi sillón. Primero pensé que tal vez lo habían movido para limpiar o para tener más espacio, pero seguí mirando y me di cuenta de que tampoco estaba mi mesa del comedor, ni el mueble de la televisión. La televisión tampoco estaba, obviamente. Al principio ni siquiera reaccioné con enojo, porque estaba tan confundido que me costaba procesar lo que veía. Caminé hasta la cocina y vi a mi papá sentado en una silla plegable como si todo fuera completamente normal. No sé qué esperaba que me dijera, pero lo último que imaginé fue escucharlo soltar, como si fuera un comentario sin importancia, que había decidido vender mis muebles para darle un aire nuevo a la casa. No sé qué cara puse, pero dentro de mí algo tronó. Le pregunté qué demonios había hecho, y él, con toda la tranquilidad del mundo, me dijo que mis muebles estaban viejos, que yo trabajaba bien y podía comprar otros. Y que Melinda estaba feliz con los regalos que él había podido comprarle gracias a la venta. Me quedé tan helado que ni siquiera pude responder. Cuando finalmente reaccioné, le dije que no tenía ningún derecho a tocar mis cosas, mucho menos venderlas sin mi permiso. Él solo se encogió de hombros y soltó algo como que exageraba, que yo era demasiado dramático, que seguro ni me importaban tanto porque nunca estaba en casa. Me dio un coraje tan grande que sentí como se me tensaban los brazos, pero me contuve. Tenía que procesarlo antes de mandar todo al carajo. Pensé que ya había visto lo peor, pero no 2 días después, mientras intentaba entender a quién carajos podía reclamarle para recuperar algo, una amiga me mandó una captura de pantalla del perfil de Melinda. No voy a olvidar esa imagen jamás, la mujer sonriendo como si estuviera inaugurando un imperio, posando frente a mi televisión, con mi tocador de la abuela detrás, y al lado mi escritorio, como si fueran trofeos que ella había ganado. Encima de eso, escribió un texto agradeciendo los regalos hermosos que su novio le había dado porque él siempre sabía consentirla. Sentí que se me cortaba la respiración. Era una puñalada tras otra. No solo habían robado mis cosas, sino que las estaban presumiendo públicamente como si fueran méritos propios. Confronté a mi papá de nuevo y se puso a la defensiva. Dijo que no era para tanto, que no tenía pruebas de que realmente fueran mis muebles, como si la foto no mostrara claramente cosas que habían estado en mi casa durante años, y que no entendía por qué me ponía tan agresivo. Ahí fue cuando supe que no podía permitirle seguir cruzando límites. Lo saqué de mi casa, cambié las cerraduras y lo bloqueé por un tiempo.
No porque quisiera pelear eternamente, sino porque necesitaba respirar sin sentir que me estaban pisoteando. Pero aunque traté de seguir con mi vida, no podía quedarme con los brazos cruzados. No era solo el valor de las cosas, era la falta de respeto, la manipulación, la actitud de víctima que estaban intentando construir a costa mía. Esa mezcla de rabia y frustración fue lo que me llevó a decidir que no iba a dejar las cosas así. Y aunque en ese momento no sabía cómo iba a terminar, tenía claro que alguien iba a aprender una lección. Y no iba a ser yo. Actualización 1. Habían pasado aproximadamente un par de semanas desde que corrí a mi papá de la casa y todavía sentía ese resentimiento atorado en el pecho. No era solo la pérdida de los muebles, era la sensación de haber sido traicionado por alguien que se supone debería cuidar de ti. Yo trataba de seguir con mi vida, ir al trabajo, dormir, regresar, repetir, pero cada vez que veía un espacio vacío donde antes había un mueble que yo mismo había cargado, limpiado, armado o pagado con mis horas extras, me volvía a invadir una mezcla entre rabia y tristeza que me hacía perder el hilo de las cosas. Me empezaba a preocupar que esa sensación se estuviera quedando a vivir conmigo, así que me senté una tarde, abrí la computadora y empecé a leer sobre qué demonios podía hacer legalmente. Nunca he sido experto en leyes y no pretendo serlo, pero lo que mi papá había hecho era robo. No un malentendido, no una confusión, no un UPS, pensé que era mío. Robo, así tal cual. Y aunque me costaba trabajo aceptar que estaba a punto de meter a mi propio padre en un proceso legal, también sabía que si no ponía un límite ahora, él iba a seguir creyendo que mi vida era una extensión de la suya. Después de pensarlo durante días, contacté a un abogado que un amigo me recomendó. No quería a alguien extremadamente caro ni alguien que me hablara con tecnicismos, solo necesitaba que me dijera si tenía derecho a recuperar el valor de mis cosas y cómo podía obligar a mi papá a asumir responsabilidad. El abogado me explicó que no importaba si era familia o no, que nadie tiene derecho a vender tus pertenencias sin permiso y que podía iniciar un proceso civil para exigir el pago. Me sentí un poco más seguro, pero también sabía que esto iba a desatar una guerra. Le pedí que enviara la notificación formal, la típica carta donde se le informa a la otra parte lo que debe y lo que se está reclamando. No pedí ninguna cantidad absurda, solo lo equivalente al valor estimado de mis muebles y la televisión, además de los gastos del proceso. Nada más. La carta llegó 2 días después a la casa de mi papá. A mí no me tocó presenciarlo, pero sí pude imaginar el caos porque apenas unas horas más tarde empecé a recibir mensajes de números desconocidos. Primero eran insultos genéricos, cosas como que yo era un mal hijo, que no tenía corazón, que estaba matando a mi padre de tristeza. Después evolucionaron en mensajes larguísimos donde Melinda, porque claramente era ella, intentaba pintarse como una víctima. Decía que yo estaba destruyendo una relación que significaba mucho para mi papá, que ella nunca había querido causarme problemas, que yo debía ser más considerado porque él solo intentaba quedar bien con alguien que por fin lo hacía feliz. Me quedé leyendo varios de esos mensajes con una mezcla de risa y asco, porque todo estaba escrito de una forma tan melodramática que casi parecía que lo había copiado de alguna novela barata. El problema es que Melinda no se conformó con mandarme esos mensajes privados. Un día, mientras yo estaba en el trabajo, una compañera me dijo que había visto un video en redes donde una mujer lloraba hablando de un hijo ingrato. Ya con la descripción sabía que se trataba de Melinda. Cuando llegué a casa lo busqué y ahí estaba, la mujer se había grabado diciendo que yo era alguien cruel, que había decidido arruinar su relación con mi papá, que ahora vivían un infierno por mi culpa, que yo era un monstruo sin empatía y que seguramente necesitaba ayuda emocional. Lo peor es que en ese video no mencionaba su versión de los muebles, sino que lo torcía todo para que pareciera que yo era un tipo violento que había sacado a mi propio padre a mitad de la noche sin motivo. Y claro, mucha gente en internet cree lo primero que ve, así que tenía a varias personas comentando cosas como que yo era una basura de persona, que cómo podía tratar así a un padre amoroso, que ojalá la vida me diera una lección. Pero en internet siempre hay alguien que presta atención a los detalles. Entre los comentarios, alguien preguntó por qué Melinda hablaba de lo poco que tenían si apenas unas semanas antes presumía muebles nuevos que supuestamente le había regalado mi papá. Otra persona dijo que recordaba ver esos muebles en una publicación vieja mía donde hablaba de mi casa y de cómo había elegido cada cosa con esfuerzo. Y así, poco a poco, gente empezó a unir puntos, a preguntar cosas, a cuestionar versiones. Melinda trataba de borrar comentarios que no le convenían,
pero mientras más borraba, más sospechosa se veía. La cosa empezó a estallarle en la cara cuando una persona pidió pruebas de que mi papá había comprado los muebles y Melinda respondió diciendo que eran regalos recientes. Pero justo debajo otro usuario pegó una captura del marketplace donde aparecían mis muebles en venta con las fotos que yo mismo había tomado cuando los publiqué hace años para presumir mi progreso. A partir de ahí, todo se volvió un desastre. Melinda no podía controlar la situación y la gente no le creía nada. Y aunque yo no respondí ni publiqué nada, la verdad es que fue un pequeño alivio ver que, sin mover un dedo, la verdad empezaba a salir a flote. Lo que sí pasó fue que mi papá, completamente cegado, llegó un día a mi casa sin avisar. Golpeó la puerta como si viniera a tumbarla y cuando abrí empezó a gritar que por mi culpa Melinda estaba sufriendo, que yo era un desgraciado, que él había hecho todo con buena intención, que ella estaba devastada por el daño a su reputación. Yo lo escuché sin interrumpirlo, dejando que soltara toda la basura que había acumulado, y cuando terminó, le respondí con calma. Le dije que si Melinda quería dejar de pasar malos ratos, como él decía, la solución era muy sencilla, devolverme mis cosas o pagar lo que había robado. Él no quiso escuchar. Se fue dando portazos como si yo fuera el villano de esta historia y no la persona a la que le saquearon la casa. Esa noche me quedé sentado en silencio, todavía procesando lo que estaba pasando. Podía sentir que algo más grande se estaba formando, como si el simple hecho de poner límites hubiera tocado fibras que ellos nunca esperaron. Y aunque todo se estaba volviendo más feo, yo también sabía que por primera vez en mi vida estaba defendiendo lo que era mío sin ceder a las manipulaciones. Había un tipo extraño de tranquilidad escondido bajo todo ese caos, algo que me hacía pensar que, aunque faltaba mucho, por lo menos la historia ya no se estaba escribiendo a su conveniencia. Estaba empezando a volverse mi historia, con mi voz y mis decisiones. Y esa sensación valía cada maldito comentario, cada mensaje de odio y cada grito que mi papá había lanzado en mi puerta. Actualización 2. Había pasado alrededor de un mes desde que Melinda decidió hacerse la víctima en redes sociales y desde que mi papá vino a gritarme a la puerta como si yo fuera el responsable de todo su desastre. Durante ese tiempo traté de mantenerme al margen, concentrarme en mi trabajo y seguir adelante con la demanda civil que ya estaba en camino. Pero la verdad es que cada día aparecía algún detalle nuevo que demostraba que este problema no se iba a morir solo. Yo no estaba buscando venganza en ese punto, al menos no conscientemente. Pero era evidente que la situación estaba escalando por sí misma porque las mentiras que ellos dos habían construido empezaban a desmoronarse en público de una manera casi inevitable. No había forma de contener algo que ya estaba rodando cuesta abajo a toda velocidad. Lo primero que noté fue que muchas personas que habían visto el video dramático de Melinda comenzaron a revisar su perfil para ver si lo que decía tenía sentido. Algunos lo hicieron por morbo, otros por simple curiosidad, pero la curiosidad colectiva es peligrosa cuando alguien miente. No sé si ella no se dio cuenta de que su perfil estaba lleno de publicaciones donde presumía mis muebles como si fueran parte de algún catálogo de revista, o si simplemente pensó que la gente no iba a conectar los puntos. Pero para ese entonces ya había suficientes ojos encima como para que cualquier pequeño detalle fuera analizado. Y vaya que fue analizado. Un día, mientras preparaba algo de comer, recibí un mensaje de una señora que no conocía, pero que formaba parte de un grupo comunitario en Facebook. Me dijo que había reconocido el tocador que Melinda había presumido semanas atrás. A mí me sorprendió porque ese tocador era una pieza bastante antigua que había pertenecido a mi abuela durante décadas, no era precisamente algo común o fácil de confundir. La señora me explicó que ella vivió por años en la misma zona donde vivía mi abuela y que recordaba perfectamente haber visto ese tocador en una venta de garaje que organizamos cuando limpiamos su casa después de que falleció. No porque lo hubiéramos vendido, sino porque lo tuvimos que sacar momentáneamente para hacer espacio. La foto que ella recordaba coincidía casi exactamente con la que Melinda había publicado. En ese momento me di cuenta de que este asunto estaba escalando más allá de lo que imaginé. Lo que siguió fue una especie de investigación colectiva que no inicié yo, pero que, honestamente, disfruté ver desde la distancia. Varias personas comenzaron a buscar publicaciones antiguas de Melinda, compararlas con fotos de mi casa que todavía tenía en mi perfil personal. Incluso con imágenes que yo mismo había compartido en grupos distintos años atrás cuando estaba armando mi espacio. La coincidencia de colores, formas, posiciones e incluso pequeños detalles como una marca en la madera o una esquina lijada de un mueble hicieron que las dudas crecieran.
Para cuando me di cuenta, había varias conversaciones paralelas donde la gente comentaba que algo no cuadraba en la historia de esta mujer y que parecía estar presumiendo cosas que claramente no le pertenecían. La presión social aumentó cuando alguien encontró las publicaciones del marketplace donde mi papá había vendido mis muebles. Las fotos, aunque tomadas desde ángulos diferentes, coincidían con los muebles que aparecían en las publicaciones de Melinda. La descripción del vendedor incluía detalles que yo mismo había puesto en publicaciones antiguas cuando hablaba sobre el proceso de armar mi casa. No había forma de justificar nada de eso, y sin embargo, ella intentaba sostener su versión diciendo que todo era un malentendido. Pero las explicaciones que daba no solo eran débiles, sino completamente absurdas. Decía que mi papá los había conseguido nuevos gracias a una supuesta oferta de la cual nunca mostró evidencia, y cada vez que alguien pedía pruebas, ella salía con una excusa diferente. Era como ver a alguien tratando de tapar un agujero en una represa usando un chicle viejo. Lo interesante de todo esto es que la mentira de Melinda no se desmoronó de un golpe, sino que se fue cayendo en pedazos. Primero la gente notó la similitud con mis muebles. Luego comenzaron a cuestionar por qué ella decía que yo había actuado sin razón cuando las pruebas de que mis cosas habían sido vendidas aparecían por todos lados. Después surgió la duda de por qué mi papá había borrado su perfil temporalmente justo cuando el video de Melinda empezó a ser cuestionado. Ella decía que era por estrés, pero la gente ya estaba demasiado metida como para tragarse una excusa tan simple. Un grupo de usuarios incluso comenzó a comparar fechas, revisando cuándo habían sido tomadas ciertas fotos y cuándo habían sido publicadas, y señalaron que muchas cosas no cuadraban en la línea del tiempo que Melinda estaba tratando de mantener. Mientras más trataba de arreglar su historia, más evidente se hacía que había algo profundamente podrido detrás de todo. Lo más delicioso, si se puede usar esa palabra, ocurrió cuando una mujer al parecer muy metida en temas de decoración comentó que el tocador que Melinda presumía no solo era antiguo, sino que además tenía un grabado muy específico en una de las esquinas, un grabado que esa mujer recordaba haber visto en un blog local que hablaba de muebles restaurados. Y ese blog incluía fotos mías mostrando el tocador después de repararlo. Esa coincidencia era imposible de ignorar. Yo nunca pensé que ese grabado serviría como prueba de nada, pero vaya que se convirtió en una pieza clave para demostrar que lo que decía Melinda era falso. En medio de toda esta tormenta, mi papá desapareció del mapa. No respondía a mis mensajes, no respondía a las llamadas del abogado, no daba señales de vida más allá de que sabía por terceros que seguía viviendo con Melinda, aunque la tensión entre ellos era evidente. Me enteré por uno de sus amigos que ella estaba furiosa porque la gente la había dejado en ridículo y que, según ella, yo había sido el responsable de manipular a todos para hacerla quedar mal. No sé hasta qué punto se creía sus propias versiones, pero su orgullo estaba herido y eso la volvió aún más agresiva. Para ese momento yo ya no necesitaba mover un dedo. Ellos solos habían construido una mentira tan frágil que bastó con que algunas personas empezaran a cuestionarla para que todo se viniera abajo. Melinda, en vez de asumir responsabilidad o callarse, seguía publicando cosas para defenderse, pero en cada intento se contradecía y se hacía quedar peor. Mi papá, atrapado entre su necesidad de complacerla y la realidad que se le venía encima, prefería esconderse antes que enfrentarme. Y yo, aunque todavía tenía mucha rabia, también comenzaba a sentir algo parecido a una satisfacción amarga, no por el drama en sí, sino porque por primera vez veía consecuencias reales para personas que estaban acostumbradas a manipular, mentir y usar a otros sin enfrentar nada. Aún así, mientras veía todo esto desde lejos, sabía que en algún momento iba a tener que enfrentar nuevamente a mi papá. No podía simplemente permitir que él siguiera huyendo de sus responsabilidades, y la demanda no se iba a detener solo porque él quisiera pretender que nada estaba pasando. La gente ya había descubierto la verdad, pero faltaba que él la aceptara y que resarciera el daño que había hecho. Y aunque no sabía exactamente cómo ni cuándo iba a ocurrir, tenía la certeza de que ese encuentro no iba a ser tranquilo. Actualización final. Había pasado ya un tiempo considerable desde que explotó todo el asunto en redes y desde que Melinda quedó expuesta ante tanta gente. Yo trataba de mantenerme enfocado en mi vida, en el trabajo y en reorganizar mi casa con lo poco que me quedaba, pero aún así sentía que algo estaba pendiente, como si la historia hubiera quedado pausada justo antes de un cierre inevitable. La demanda seguía su curso, pero mi papá no cooperaba, no respondía, no ofrecía ninguna solución.
Y lo único que yo recibía eran silencios incómodos o rumores que me llegaban por terceros diciendo que él estaba muy mal emocionalmente, que se sentía traicionado por mí y que no entendía cómo su propio hijo podía hacerle eso. Para ese punto ya no me sorprendía nada. Siempre había sido experto en victimizarse cuando alguien lo confrontaba con algo que había hecho mal. Pero por mucho que quisiera hacerse el mártir, la realidad era que el proceso legal lo iba a alcanzar tarde o temprano. Pasaron algunas semanas más hasta que finalmente aceptó sentarse conmigo en una mediación formal. No lo hizo por convicción, ni porque de pronto hubiera entendido la gravedad de lo que hizo. Lo hizo porque Melinda, que ya no tenía ni un poco de credibilidad en redes y que se estaba ganando enemistades hasta entre sus propios conocidos, decidió que la única forma de limpiar su imagen era que mi papá resolviera el conflicto legal para que ella pudiera decir que todo había sido un malentendido familiar y no un robo como lo parecía. Yo no tenía interés en su reputación ni en su intento de manipular la narrativa, pero sí me convenía que mi papá se presentara porque necesitábamos avanzar. Acepté sin entusiasmo, simplemente porque era un paso necesario para cerrar la historia. El día de la mediación llegué un poco antes. Me senté a esperar, repasando mentalmente los detalles del caso. No porque los dudara, sino porque quería mantener la calma, no permitirle a mi papá manipularme emocionalmente como tantas veces lo había hecho cuando era más joven. En un momento sentí cierto peso en el pecho, no por culpa, sino porque, pese a todo, era extraño estar en una situación donde un mediador actuaba como árbitro entre un padre y un hijo por algo tan absurdo como muebles vendidos sin permiso. Cuando por fin entró, venía con esa expresión que ya conocía, una mezcla entre molestia, orgullo herido y una especie de tristeza exagerada que parecía actuar más para la audiencia que para mí. No hizo contacto visual al principio, y Melinda venía detrás de él, tan seria como si estuvieran entrando a un funeral. El mediador comenzó explicando el procedimiento, dejando claro que no estábamos ahí para discutir sentimientos sino para resolver un conflicto de bienes y responsabilidades. Yo agradecí eso, porque mi papá siempre se escondía detrás de discursos emocionales cada vez que se veía acorralado. El mediador explicó punto por punto la demanda, los valores estimados, las pruebas presentadas, las publicaciones donde Melinda presumía mis pertenencias y las ventas documentadas que mi papá había hecho en el marketplace. Mi papá trató de interrumpir en un par de ocasiones, diciendo que todo había sido un malentendido, que él solo había querido ayudarme acomodando la casa, pero el mediador lo frenó con calma, explicando que las intenciones no borran el hecho de que vendió cosas que no le pertenecían y que había pruebas suficientes para sostenerlo. Cuando llegó el momento en que el mediador dijo que mi papá debía compensarme económicamente, Melinda no se quedó callada. Alzó la voz diciendo que no podían responsabilizarla a ella, que ella no sabía nada, que mi papá le había dicho que todo era suyo. En ese momento el mediador, con mucha paciencia, le dijo que nadie la estaba responsabilizando legalmente a ella, pero que sí era importante que entendiera que presumir cosas robadas en público no la hacía ver precisamente inocente. Ella contestó que no tenía idea de que los muebles tenían dueño previo, como si fuera normal que un hombre de la edad de mi papá llegara de un día para otro con una televisión enorme, un tocador antiguo y varios muebles caros diciendo que eran regalos. Era absurdo, y todos los presentes lo sabíamos. Mi papá empezó a desesperarse. Dijo que no quería pagar, que no tenía dinero para cubrir todo eso, que yo estaba exagerando, que él no lo había hecho con mala intención. Yo me mantuve firme, no porque quisiera verlo hundido, sino porque no iba a permitir que saliera ileso de algo así. Entonces, en medio de su desesperación, me hizo una petición tan absurda que tuve que morderme la lengua para no reír en su cara. Me preguntó si podía devolverle los muebles para entregárselos a Melinda nuevamente y así evitar pagarme. Lo dijo como si fuera lo más lógico del mundo, como si yo tuviera los muebles guardados en un almacén secreto solo para fastidiarlo. Le respondí con calma, casi con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí. Le dije que los muebles ya no existían, que habían sido revendidos por Melinda cuando empezó el caos en redes, y que si él tenía dudas, podía preguntarle directamente a ella. Melinda bajó la mirada, evitó el contacto visual y murmuró que sí, que los había vendido porque necesitaba dinero y porque pensó que ya no iban a servir. Mi papá se quedó congelado en su asiento, mirándola como si nunca la hubiera visto, como si recién le estuviera cayendo el 20 de que ella no era esta figura inocente que había defendido con uñas y dientes. Ese momento fue tan extraño que todavía lo recuerdo con claridad.
Fue la primera vez que lo vi enfrentarse a la realidad sin un discurso listo, sin justificaciones que pudiera escupir de inmediato. Era como ver a alguien despertar bruscamente de un sueño que él mismo eligió. El mediador aprovechó ese instante para cerrar la sesión, diciendo que mi papá debía pagar lo acordado y que, si no lo hacía, el proceso legal continuaría y sería mucho más complicado y costoso. Salí de ahí con una mezcla de cansancio mental y una paz rara. Sabía que nada iba a reparar realmente el daño emocional, ni los objetos perdidos que tenían valor sentimental, pero por lo menos había un cierre tangible. Él ya no podía evadir la responsabilidad, Melinda ya no podía seguir mintiendo sin consecuencias y yo no tenía que cargar con la culpa que ellos habían intentado poner sobre mis hombros. Compré nuevos muebles poco a poco, no con la intención de reemplazar lo que se perdió, sino construyendo algo diferente, algo que perteneciera al presente y no al enredo que ellos habían creado. La relación con mi papá quedó en pausa. No lo odio, pero tampoco lo veo como antes. Una parte de mí entiende que él cayó en esa situación porque siempre ha tenido una necesidad desesperada de ser querido, incluso cuando eso significa perder el rumbo o tomar decisiones que dañan a otros. Pero otra parte sabe que el cariño no puede ser excusa para permitir abusos, y mucho menos de alguien que ya debería saber lo que significa respetar los límites. Hoy la casa se siente realmente mía otra vez. No queda rastro de Melinda, ni de las cosas que se llevaron. Y aunque nunca había querido que mi vida tuviera este tipo de giros tan ridículos y agotadores, también aprendí que poner límites no siempre se ve heroico o limpio, a veces es ruidoso, incómodo y triste. Pero aún así es necesario. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que cerré una puerta sin miedo de lo que venga después.